Eh, Good afternoon, students. For this first workshop, we are going to talk about some inspirational stories. So first, I want to share with you my PowerPoint presentation. And in this case, as you can see, the first workshops talk about from sleeping in bathrooms to being a millionaire investor, the incredible story of Chris Gardner. First, before we start, I want to make with you a game that called from here to up and from here to bottom. In the example, as you can see, says the example first with my name. My name is Abigail, and from here to up, I'm studious, and from here to down, I don't cook. In this case, we have two options. The first one is in what we really like to do, and in the second is what we don't like to do. So, for example, Alexandra, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Jugar, licenciada. Yeah, so in the example of Alexandra, we'll be see, my name is Alexandra, and from here to up, I like to play. Kevin, something that you don't like to do, que no te guste hacer, don't like. Estudiar. Yeah, he says that he doesn't like to studies, yeah? So after this, I want to begin with the first inspirational story. In this case is from sleeping in bathrooms to being a millionaire investor, the incredible story of Chris Gardner. He is Chris Gardner. See? First, we have questions that we have to answer. First, I want to question you. What do you think the story is about when you read the title? ¿Qué creemos que es la historia cuando leemos este título? Says, from sleeping in bathrooms to being a millionaire investor, the incredible story of Chris Gardner. ¿Qué pensamos sobre qué creen ustedes que es la historia? Viviana, en este caso, ¿tú qué piensas que se trata la historia? Dice, de dormir en los baños a ser un millonario. ¿De qué piensan que va a comer? ¿Qué va a tratar? Angélica. Está silenciado, Angélica. Alicia, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué piensas tú? What do you think the story is about when you read the title? ¿Qué piensas tú de qué trata la historia? El título es de dormir en baños a ser un millonario. ¿De qué crees que es, Viviana? Oye, licenciada, yo pienso que el señor se ha dedicado mucho a trabajar porque para sacar a su hijo adelante para que no sufra lo mismo que él. Yeah, you think that, yeah. So, who do you think was the inspiration for Christian Garden? ¿Quién creemos que fue la inspiración? Como dice Viviana, his son, el hijo de él. Y la última pregunta dice, do you think that the decision you make can influence in your future? ¿Creemos que las decisiones que tomamos pueden afectar en nuestro futuro? ¿Qué piensas, Kevin? ¿Yes o no? No. ¿No te afecta las decisiones que tomes ahorita? ¿En tu futuro Sí. te va a afectar? Yes. Sí. Yeah. So we have here some answers. The first one is that the story is about how Christian Garden works, and the inspiration of him was his son, and the decision that we take will be important in the future. So now I want to share with you some background and vocabulary. These are some words that maybe you don't know, so we are going to read what is the meaning of this. We have the first one that says persuade. Persuade says that the meaning is the action of following or persuade someone or something, que es el acto
de perseguir algo o de buscar. Happiness, the state of being happy, the sense of being happy. Businessman, a man who works in business or commerce, especially at the executive level. In this case, businessman es una persona de negocios. Speakers, a person who speaks. I am speaking right now. Overcoming, succeeding, dealing with a problem or difficulty. Lo que nosotros superamos. Childhood, the stage of being a child. Childhood is what you were when you was in the primary school. You were children, childhood, la niñez. Weakness, a person who sees an event, typically a crime or accident, take place. Illiteracy, a lack of ability to read and write. Bankrupt, a legal proceeding involving a person or business that is unable to repay their outstanding debts. Shelter, a place giving temporary protection for bad weather or danger. In this case, shelter is when we talk about, in the case of church, they maybe have shelter church. Este caso sería como albergues, que aquí nosotros sí tenemos. Otro vocabulario nuevo que vamos a tener es stockbroker, a broker who buys and sells securities on a stock exchange on behalf of clients. Finance, the management of large amount of money, especially by government or large companies. Training, the action of teaching a person or animal a particular skill or type of behavior. Daytime care for needs of people who cannot be fully independent, such as children or elderly people. Daycare is when we talk about, in Ecuador we have las guarderías. Daycare o de cuidado diario. Apprenticeship, the position of apprentice. Investment, the action or process of investing money for profit or material results. And the last one is philanthropic, of a person or organization, seeking to promote the welfare of others, especially by donating money. Philanthropic is a person filántropa, en este caso que ayuda a otras personas sin esperar nada a cambio. Este es el nuevo vocabulario que posiblemente veamos en la lectura que vamos a tener. Vamos a comenzar. Yo les voy a leer the first paragraph, los primeros párrafos, y de ahí me van ayudando ustedes a leer. The title is From Sleeping in Bathrooms to Being a Millionaire Investor, The Incredible Story of Chris Garden. If his name is not familiar to you, maybe you need to know that his life inspired the film In Pursuit of Happiness. At 66, Chris Garden is one of America's most recognized businessmen and speakers. Aquí, como pueden ver, está el vocabulario que en la parte de arriba vimos. If his name is not familiar to you, maybe you need to know that his life inspired the movie In Pursuit of Happiness, starring Will Smith. You can make money, you can lose money, but you can buy time. When it's gone, it's gone. It's one of the phrases Garden pronounced every time he offered a talk about overcoming the world, because not everything was easy on your life. Aquí que nos dicen en esta primera diapositiva, que debemos superarnos a pesar de lo que pase. Y menciona lo que decía Viviana de que él trabajó bastante para superarse y ahora él lo que da son conferencias de superación. Sí, alguien me dice, which actor, ¿qué actor fue el que le interpretó a él? He says the name, starring Will Smith. ¿Cuál fue el nombre? ¿Alguien me puede decir? El nombre del actor que interpretó a Chris Garden. ¿Cuál se acuerda el nombre? ¿Cuál es el actor que le esa cosa? Ya tenemos aquí. A ver, Alexandra, ¿cuál era el actor que interpretó aquí a Chris Garden? En este párrafo. Selicen. Ya. Vamos acá a la segunda diapositiva. Christopher Paul Garner was born in Milwaukee, Wisconsin in 1954.
His childhood was marked by the absence of his father and the family violence that he witnessed or beheld of his stepfather toward his mother. ¿Qué nos dice en este primer párrafo? ¿En qué año nació Kevin? De 1954. Yeah, we have that he born in 1954. Y nos dice que su infancia fue marcada por la falta of his father y family violence. ¿Qué piensas, Viviana, que significa family violence? Esta parte de aquí que estoy yo encerrándole. Family violence. Viviana. Angélica, ¿qué piensas que significa family violence? Licenciada, mi hermana no le va el micrófono. Ah, ya, entonces, bueno, Alexandra, ayúdame tú. ¿Qué crees que sea family violence? Esta palabrita de aquí. Familia. Ya, familia y violence, esta de aquí que le ves aquí, es parecida en Spanish. Parecida al español. Violencia. Eso. Dice que su niñez estuvo marcada por la violencia familiar. ¿Por parte de quién? From his stepfather. Stepfather es el padrastro. Veamos esta. This episode taught Chris Garden to know what he could fight against in his life. Alcoholism, illiteracy, and domestic violence. Years later, he married Sherry Dixon, a mathematics expert, but their relationship cooled and he became a father after being in a relationship with a Delta student. ¿Qué nos dice aquí? Que toda esta vida previa que tuvo Chris Garden, ¿a qué lo llevó? Lo podía llevar a alcoholismo, violencia familiar, pero él a pesar de eso no pasó, él tuvo que pelear contra eso y logró casarse con Sherry Dixon, una experta matemática, pero his relationship cooled, su relación se enfrió y al final he became a father, él se convirtió en padre en una relación con una estudiante de dental, una estudiante de odontología. Then says, in the early 1980s, Garden went bankrupt after the business of selling portable bone density scanners to which he was engaged failed. Separated from his partner, the man took care of his young son, Chris Jr., and due to economic instability he was going through, they came to sleep in parks, train stations, bathrooms, church shelters, and even under the desk of an office. ¿Qué nos dice? Que él cayó en quiebra. ¿Por qué? Porque él vendía escáneres de lo que son para hacer radiografías de huesos. ¿Y qué pasó? Cayó en ruina su negocio y él se separó de su esposa y tuvo que hacerse cargo de su hijo, que su nombre era Chris Jr. Y debido a la economía inestable que él tenía, dice que él comenzó a dormir en parks, train stations. ¿Quién me ayuda aquí? Kevin. ¿Qué sería parks en este caso? Esta palabrita de aquí. ¿En parques? En parques, ya. Train stations, estaciones de trenes, bathrooms, en baños. Check shelters. Here we have one of the words of the vocabulary. Tenemos una de las palabras del vocabulario. En lo que son también debajo de escritorios de oficinas y donde recogen la comida las personas en las iglesias. Now we have. His life changed completely when he met an executive dressed impeccable and getting out of a red Ferrari. Upon learning that this man named Broadbridge worked as a stockbroker, Chris decided to turn his life around and learn about finances.
podemos decir que él tuvo en verdad bastante suerte, he was lucky, porque él se encontró con una persona que trabajaba como corredor de bolsas. Y esto que hizo que su vida cambiara porque él decidió comenzar a trabajar en eso, estudiar finanzas. Motivated to give his sons a better quality of life, Chris Garden took training to be a stockbroker, and the little money he received was used to pay the daycare for the 2 years old. At that time, they bought 18 soup kitchens and even sleeping waiting areas at the Oakland and San Francisco airports. Dice que él se motivó bastante. ¿Quién fue su motivación para seguir? His son, su hijo. Y el dinero, el poco dinero que ganaba mientras entrenaba para ser un corredor de bolsas, le servía para pagar la guardería del hijo que tenía 2 años. Y dice que en ese tiempo, because he doesn't have money, porque no tenía dinero, él solamente comía lo que son sopas de pollo, como tenemos nosotros ahora la comida preparada, y también que ellos dormían en lo que son airports, los aeropuertos de Oakland y de San Francisco. His natural instinct for asset sales led him to John Beer Steams and Company after a year of apprenticeship, and in 1987, Garden founded his own investment company, Gardner Rich. He was only 34 when he made his first $1 million. Dice que su gran instinto y su gran motivación y perseverancia lo logró hacer que comience a trabajar en Beer Steam and Company. Y dice que ya para el año de 1987, Gardner logró fundar su propia compañía llamada Garden Rich, y que solamente con 34 años él logró hacer su primer $1 millón. Finalmente, while writing his autobiography, The Pursuit of Happiness, Liberties became interested in his story of overcoming and made the film the same name in 2006. Will Smith, charged with bringing Garden to life, was nominated for an Oscar for Best Actor. Chris became a full-time motivational speaker after the death of his wife in 2012, who has cancer. She told me, now that we can see how truly childlike can be, what do you plan to do for the rest of your life? He recalled in an interview with the BBC. Que nos dice que Chris Garden, is Chris Garden. Este es el verdadero Chris Garden que en verdad apareció en la película que fue inspirada en la vida de él. Él escribió su autobiografía y fue bastante solicitado por algunos guionistas para hacer la película de él mismo. Y en 2006 se hizo el film protagonizado por Will Smith. Y después de esto, él a partir de 2012, del 2012, él se convirtió en un motivador. ¿Por qué lo hizo? Porque su esposa murió en ese mismo año con cáncer y le dejó el mensaje de que la vida es realmente corta y que qué es lo que planeamos hacer por el resto de la vida. Esto lo explicó él en una entrevista con la BBC. Finalmente dice, in addition to talks, Garner does philanthropic work, offers career guidance, and creates hundreds of job sources by investing in countries like South Africa. ¿Qué nos dice? Que Garden también se volvió una persona que hacía trabajos filantrópicos y ofrecía y donaba algunos recursos a otros países y generaba también trabajos en ciudades como Sudáfrica. Entonces, regresando a las preguntas que hicimos. At the beginning, the first one says, what do you think the story is about when you read the title? Estábamos correcto lo que nos mencionó Viviana, que por su esfuerzo él logró volverse millonario. Fue de acuerdo a la lectura. What says, who do you think was the inspiration of Chris Garden? ¿Quién había sido la inspiración de Chris Garden? ¿Alguien se acuerda la respuesta?
Su hijo. Su hijo había sido, his son was his inspiration. Y finalmente, la pregunta que había respondido Kevin. Do you think that the decision you make can increase in your future? Las decisiones que tomamos pueden afectar nuestro futuro, y Kevin había mencionado que yes. Why? Because the decision that we make can be bad decision or good decision will change the course of our life. Las decisiones, así sean buenas o malas, van a cambiar el curso de nuestra vida. Y a pesar de que él tuvo más experiencias y cosas en su vida negativas, como fue lo que su empresa fue a quiebra, su esposa le dejó, tuvo que dormir en baños, how we can see in the photo, como podemos ver aquí en la foto. Finalmente, él consigue el empleo, y después de conseguir el empleo, logra salir adelante con el hijo, y como podemos ver aquí, cumplió su objetivo. Por eso mismo el libro y la película, The Name is The Pursuit of Happiness, En busca de la felicidad. ¿Listo? Y aquí we say it's time to discuss. Así que quería primero hacerles algunas preguntas. ¿Qué piensan ustedes entonces? ¿Las decisiones que él tomaron le ayudaron a seguir adelante o a que se quede donde estaba? What do you think? ¿Qué piensan? Que le ayudaron a seguir adelante. Le hicieron que siga adelante a pesar de all the things that he passed in his life. About being a motivational trainer, volverse un motivador. ¿Creen que él ayudaría a otras personas dándoles charlas motivacionales? Yes or not? Sí. Ya, yes. Sí les ayuda porque él inspira a otras personas a que sigamos con nuestras metas, nuestros objetivos, a pesar del ambiente que vivamos, no tengamos dinero, we don't have a good relationship with our family, no tengamos un buen círculo familiar, we can have money, no tengamos dinero, we be living in a small house, viviendo en una pequeña casa, pero al final ustedes lo que finalmente desean es superarse, overcoming all these things, and at the end you becoming someone that you really want to be. Y logran cumplir sus objetivos, los objetivos que tengan, volverse un doctor, volverse alguien que va a tener su empresa, cualquier objetivo que ustedes se propongan, es cumplirlo, a pesar de las adversidades, superarlo y seguir. Ahora quiero que hagamos una actividad y que me ayuden ustedes a unir. Esta actividad son complementos de lo que acabamos de leer. En este caso nos pide que vayamos uniendo one part of the sentence with the other. Una parte de una oración con la otra que les complemente. Me van ayudando ustedes, ¿ya? La primera dice, his childhood was marked by the absence of his father and the family violence. Esta palabrita sí nos ayudó diciendo Alejandra, que su infancia estuvo marcada por su falta de padre y una violencia familiar. ¿Con qué creen que sería bueno unirle? Donde luchó con el alcoholismo, domestic violence, de que vendía sus escáneres en parques, baños, iglesias. Aquí, que él a pesar de vivía también, el que le maltrataba era su padrastro, que ayudaba a guías y daba millones de trabajos a otras personas, o de que quiso aprender finanzas. ¿Cuál era la que le unía a esta parte de la violencia familiar que él vivió? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué parte le complementa? ¿La que luchó contra el alcohol o tal vez la persona que tenía este family violence era su padrastro? ¿Cuál de las dos piensan que es? La del padrastro. La del padrastro, porque en esta parte decía que his childhood was very marked because of the violence of his stepfather.
Listo, vamos a la segunda. Dice, Gardner went bankrupt after the business of. Dice que Gardner cayó en bancarrota después de que alguien se acuerda qué era lo que vendía antes de volverse corredor de bolsas. ¿Qué era lo que vendía? Someone remember? ¿Alguien se acuerda qué era lo que vendía? ¿Qué vendía? ¿Qué vendía él? ¿Qué opción sería la que más se acerque? Que luchaba No sé. contra el alcohol, que aquí dice vendía escáneres de huesos portátiles en parques en 1987. ¿Cuál sería aquí la unión de esta? Que se fue a ruina, ¿cuándo? Cuando se le murió la esposa. Ya se fue a ruina, la esposa le dejó y tanta situación que le pasó. Listo. La tercera dice, Garden does philanthropic work. Que Garden hacía trabajo filantrópico. Y además de eso, ¿qué hacía? ¿A quiénes daba bastante trabajo? ¿Se acuerdan a personas de qué país era? ¿Alguien se acuerda de qué país era del He give very much works? ¿A qué país daba él bastantes trabajos? ¿Quién se acuerda? En Italia. En Italia, no, más abajito, more behind. We have here that says países como Sudáfrica, South Africa. Vamos a unirle con esta, ¿ya? Ahora dice aquí, estos episodios que él vivió, ¿qué fue lo que le enseñaron? ¿Le enseñaron finanzas? ¿Le enseñaron a vivir en parques? ¿Le enseñaron a crear una empresa? ¿O le enseñaron a pelear contra el alcoholismo y la violencia familiar? Kevin. A crear una empresa. La violencia, sí, muy bien. La violencia, él aprendió a pesar de todo, a pelear contra ella. Luego dice, upon learning that this man named Broadbridge's workers as a stroker, después de que él le conoció a ese corredor de bolsas, ¿qué hizo? Vivir en parques, fundar su compañía o decidió comenzar a estudiar finanzas. Fundar su empresa. Comenzó a estudiar finanzas porque le dio la idea de comenzar a new career. Ahora dice aquí, due to economic instability, he was through, they came to sleep. Por la inestabilidad económica, ¿él dónde llegó a dormir? ¿Alguien? En los baños. En baños, en parques, en estaciones de trenes, listo. Y nos queda unita más. Déjenme unirle que aún no le uno. Listo. The last one. His natural instinct for associates led him to join Berenstein Company. And after a year of operations, se unió a esta compañía. ¿Y qué logró? Logró crear su propia compañía, Gardner. No sé si que hemos completado y unido correctamente. Entonces, estas son de main ideas. Son ideas principales y secundarias que tenemos de nuestra historia. Él aprendió a luchar contra el alcoholismo y la violencia familiar, a pesar de que su infancia, his childhood was very marked for family violence, a pesar de que su infancia fue realmente marcada por violencia familiar por parte de su padrastro. Él luego se logró casar, he had his son, él tuvo a su hijo, but also he bankrupt, él cayó en la ruina en la venta de sus escáneres o de sus radiografías que vendía para hacer en los huesos y llegó al punto de que dormía en parques, en train stations, bathrooms, church shelters. But in that moment he knows someone called Bob Bridger, conoció a alguien llamado Bob Bridger y inspirado en él, Chris Gardner, inspirado en esta persona, también se volvió alguien
de un corredor de bolsas, estudió finanzas, al final logró trabajar en una compañía prestigiosa y luego logró también fundar su propia compañía. Y actualmente, ¿qué hace él? Give Motivational Charge, da charlas motivacionales y también hace trabajo filantrópico, como dar guías a otras personas, give job, dar trabajos, que muchas veces esto lo hace en ciudades del continente de Sudáfrica. Entonces, luego de esto, we are going to do this map. En este mapa nos pide que escribamos about the inspirational story of Chris Garden, the main idea, la idea principal, the supporting ideas, las ideas secundarias, the characters, los personajes que tuvimos, y the message, el mensaje que nos deja. Entonces, ¿alguien se acuerda la idea principal? ¿Cuál es la idea principal de esta historia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que sea the principle o the main idea? ¿En qué resumimos toda esta historia de Chris Garden? Hello. Se me desconectó for a moment. So we are here again. ¿Sí me pueden escuchar tal vez antes de seguir? Sí. Ya. Sí, listo. Vamos aquí. ¿Qué ideas principales recuerdan ustedes de esta historia? You can tell me in Spanish. Me puede decir en español y vamos aquí poniéndole en inglés. ¿Cuál creen que era la principal idea de toda esa historia que acabamos de leer? ¿Qué piensas, Viviana o Alexandra o Kevin? Angélica o Kaori. Dice, me van a salir adelante. Eso, la idea principal es superarnos y seguir adelante. So we can put overcoming everything in our life. Superar todo lo que nos pueda pasar en nuestra vida. ¿Listo? ¿Qué ideas nos ayudan a entender esta idea principal que dice que superemos todo lo que nos había pasado? ¿Qué nomás hizo él? ¿Qué continuó haciendo? ¿Él se volvió alguien que maltrataba? ¿Se volvió violento o peleó contra eso? No, dicen. Él peleaba, ¿no es cierto? He fights against violence. Él peleó contra la violencia que existía, peleó contra el alcoholismo que había. Otra idea secundaria, otra idea que nos ayude a completar. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que le motivó a él a seguir? Su hijo. His son. So he was motivated by his son. Él fue motivado por su hijo y en este caso, cada uno de nosotros puede estar motivado por distintas personas. ¿Qué más pasó? ¿Él continuó estudiando, investigando, buscando opciones o se quedó ahí? Dijo, ya perdí mi empresa y me quedo. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Dice, mi hermana siguió investigando. Siguió investigando, siguió estudiando. Cuando él vio que ya no le funcionó su trabajo de vendedor de escáneres, el que se pasó a estudiar finanzas, hizo su aplicación en ese trabajo y al final lo consiguió. So he was a perseverant person. Él fue una persona perseverante que a pesar de todo seguía. En el lado de acá nos dice los personajes. ¿Alguien se acuerda el nombre del señor? ¿Cómo se llamaba? Inclusive lo tenemos ahí puesto en el centro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es el nombre del personaje principal de nuestra historia? Quien logró superar todo. He can overcome everything.
Kevin, tal vez tú te acuerdas. No. Lele, aquí está en this sky blue. Aquí, en color celeste está. Mira, aquí está el nombre. Chris Garden. Chris Gardner. Él es el personaje principal de nuestra historia. Chris Gardner. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el hijo? Era parecido el nombre, más o menos como How was the name of Iron Man, el nombre de quien hace el de Iron Man. ¿Cómo era el nombre? ¿Alguien se acuerda? Parecido al nombre del papá, pero algo añadido. ¿Se acuerdan? Era parecido al nombre del papá. Eso, Chris. Igualito que el papá le ha puesto Chris Jr. Es más o menos como igual el actor que interpreta a Iron Man. ¿Qué otro personaje había? Había el personaje que era el que le inspiró a él, primeramente el que le inspiró a él, que fue el corredor de bolsas que él conoció mientras estaba un día en la calle y logró verle que se bajó de un impecable carro y le preguntó, "How you have that? ¿Cómo lograste obtener todo eso?" Y le dijo, siendo un corredor de bolsas. Su nombre era Bob Bridges. Vamos a ponerle aquí el nombre de Bob. Él fue el que inspiró. He was who inspired Chris Gardner. Como pueden ver aquí es como una cadena de inspiraciones que ya cuando Chris en verdad se sentía que ya no podía más, Bob lo inspiró para seguir adelante y cumplir las metas y los objetivos que tenía planeado y poder salir adelante con su hijo Chris Jr. Y finalmente, ¿qué mensaje nos deja all this story? A ver, cada uno de ustedes dígame un mensaje que les dejó esta historia. Comencemos con Alexandra, que me sale primerita. ¿Qué mensaje te deja esta historia, Alexandra? Luchar por mis sueños y salir adelante. Ya. Kevin, ¿qué mensaje te deja? Que luchando se puede lograr todo. Listo, Kaori. Licenciada, a ella no le vale el micrófono. Ah, ya, no hay problema. Igual Angélica estaba en las mismas. Viviana, a Viviana sí le servía el micrófono. ¿Qué mensaje te dejó al final esta historia? Que sigamos luchando, that we continue going with all the things that we want to achieve. ¿Qué más sería? Sería lo que nos mencionó, a ver, Kevin. Fight. Seguir luchando. Fight. Seguir luchando. Seguir queriendo alcanzar nuestras metas. Achieve our goals. ¿Qué más podríamos, otro mensaje que nos deja además de pelear, de alcanzar nuestras metas? También nos puede dejar que trabajemos duro, que trabajemos work hard to achieve our goals, que trabajemos duro para conseguir esas metas que nos estamos proponiendo. ¿Listo? Entonces, en este map, we can find all the important things of the story. Y en este mapa tenemos todas las partes principales de la historia sin necesidad de haber leído toda la historia de Chris Gardner. Leímos un pequeño review, un pequeño summary, un pequeño resumen de la misma y captamos the principal idea that we have to overcome everything, que tenemos que superar todo, pelear contra las cosas que nos estén pasando, en este caso la violencia, seguirnos motivando por las personas que nos importan, como en este caso Hee-sung, y that we have to be a perseverant person to achieve what we want. We have also the characters, we have also the message that we are going to continue working hard, achieving our goals, fighting against everything that we have in our life. And finally, I want to tell you this part. Let me 1 second. Here we have time to discuss. Pregunta, question. Do you think that this story of Chris Gardner inspired you? ¿Creen que esta historia de Chris Gardner los inspiró?
¿Les creó algo de inspiración a ustedes? ¿Yes o no? Yeah, yes. Sí les inspira porque a veces we can passing for some things in our life and we will be inspired because of others' experience, others' life that happen, and we can become someone new because of the other help. So this is all the workshop that we have in this day. All the days will be about inspirational stories. Los 4 talleres son sobre historias inspiradoras que nos ayuden no solamente a mejorar nuestro idioma de inglés, sino también a sentirnos nosotros inspirados a seguir adelante con nuestra vida, ¿sí? The next week we are going to talk about a woman. En la siguiente semana vamos a hablar sobre una mujer inspiradora que igualmente logró alcanzar sus metas even everything, a pesar de todo, ¿sí? Entonces, esto sería lo que hicimos por esta clase. I wanted you to on your cameras. Quisiera que prendan sus cámaras para mandar poder tomar a picture, poder tomar una captura de pantalla y ver que estamos aquí todos presentes. ¿Listo? I'm going to count until 3. Voy a contar hasta 3. Please, Alexandra y Angélica, or the both in the same photo, las dos en la misma foto. No vale. I see you, Kevin. Yo sí te puedo ver. ¿Listo? I'm going to come to 3. Voy a contar hasta 3 and we can freeze. Nos congelamos para que no salgamos feos. 1, 2, 3. Yeah, okay. Thank you. So the next week we are going to see about other inspirational story and we are going to continue with the class. Okay? So we see the next class. Thank you.